Saludos, humanos bellos, ¿ya? Bienvenidos a Diversión con Noxis con el enseñante Ronald Contreras. Y el capítulo de hoy será bastante interesante y se lo debemos a la señorita eh, Lupita del Mar. Así que hoy día resolveremos el gran misterio de qué es lo que le pasa a Lupita, ya que ella nos pregunta por los símbolos católicos. Pero claro, no está preguntando por el significado oficial de los símbolos, ni tampoco por el derivado que quizás superficialmente recibimos desde las hermandades secretas. En este video les voy a explicar el origen de los símbolos, el de dónde nacen, y lo simpático de esto es que lo voy a hacer a través de la geometría sagrada. Así que esta es una buena oportunidad para ver en vivo y en directo cómo se usa la geometría sagrada, por lo menos a nivel de lo masculino, que sería el utilizar la geometría para codificar información. La forma femenina sería por medio de la meditación, y tampoco es tan así como lo están enseñando actualmente, en donde te hacen visualizar un sólido específico y teóricamente te tendría que dar algo, provocar algo, cuando en realidad los símbolos de la geometría sagrada se pueden utilizar para darle forma a la voluntad, donde por ejemplo, si yo quisiera autoprotegerme, podría visualizar un cubo alrededor mío o una esfera, que serían espacios cerrados y supersimétricos. Si quisiera elevar la frecuencia de mi voluntad, podría, por ejemplo, usar el tetraedro y visualizar que tengo lo masculino a mi izquierda, lo femenino a mi derecha y que al frente está la comunión, el autosacrificio, el acto de ser radiante. Y a través de sentir esas tres cosas, que serían disciplina, misericordia y autosacrificio, se podría elevar la frecuencia por medio de lo que es el Cristo, de verdad, lo que es el Cristo en verdad. Bien, voy a comenzar con quizás el símbolo más importante, que sería la cruz. En el capítulo de la geometría sagrada expliqué físicamente de dónde viene el símbolo, que tiene que ver con el eje, con el horizonte del primer nivel de la creación, que para el segundo nivel de la creación sería el eje X, pero para sí mismo es el eje Y, sería su propio horizonte. Y en este segundo nivel se produce un segundo horizonte que sería propio de la segunda forma de la conciencia, que en el catolicismo se entendería como el primer trono, segundo trono y tercer trono, que en el libro Durante grafican con los tres círculos, que grafican el cómo dentro del primer espíritu, la primera forma de Dios, en el segundo nivel surgió otro espíritu, otra singularidad dentro de la singularidad, y en un tercer proceso surgió una tercera singularidad dentro de la segunda singularidad. Y al llegar a ese estado trino, se dualiza y comienza nace lo que entendemos como la luz oscura, lo que llamamos magnetismo. Pero son otros temas. La cruz. Eso sería a nivel físico. Estaría refiriéndose al horizonte del observador y al momento angular del observador, que sería el eje X y el eje Y. El, Filosóficamente hablando, desde el gnosticismo, los símbolos son iniciáticos. ¿Qué significa que algo sea iniciático? Eh, Básicamente lo iniciático es un conocimiento base que te permite ir indagando y descubriendo cosas nuevas. En este caso, como símbolo iniciático, la cruz se refiere a dos símbolos por separado. Uno, y bueno, les voy a hablar desde el catolicismo, ya desde lo judeo-cristiano. Eh, Aquí nos enfrentaríamos con que el horizonte, el eje Y, le corresponde el símbolo de lo que entendemos como el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Este símbolo se refiere básicamente a que la dualidad
existe porque un observador puede clasificar las cosas como duales. La dualidad realmente no existe. Todo lo que vemos afuera está expresado a través de phi. Es el neutro más un polo, haciendo que lo que era 3 tercios se vuelva solo 2 tercios. Y eso es lo expresado, y del otro lado en la antimateria queda el otro tercio que nos falta, como también lo magnético aquí es el tercio que le falta a lo que se expresa en la antimateria. Y eso nos genera un jueguito que es así. Hay 2 tercios que están de un lado con un tercio magnético que se expresa en nuestro lado, y tenemos 2 partes de radiancia con un tercio que se manifiesta en el otro lado. Y ahí tenemos el dibujito este de lo que llaman el efecto mariposa, que aún la ciencia no descubre cómo la materia interactúa con la antimateria. Que sería relativamente sencillo de entender. eh, a través de el fotón viene con una información del 100%. Al, al atravesar el horizonte de sucesos, que son los campos electromagnéticos, se intercambia con un electrón. Ese electrón se carga y sale, y pareciese que fuera el mismo fotón rebotando, pero los campos electromagnéticos son esféricos y no hay forma de dispararle a algo esférico y que el rebote sea perfectamente hacia ti. Siempre va a haber un ángulo. No puede rebotar de forma recta. Eso significa que en realidad hay un intercambio, y por eso el fotón que rebota trae una información diferente al que entró. No vemos la luz blanca, cuando la luz rebota no vemos la misma luz blanca que rebotó, vemos el color del objeto, porque el electrón que cambió a fotón trae esa información. Y a su vez, ese fotón que se volvió electrón sigue bajando por los armónicos, porque en ese momento se vuelve una onda convergente, de ser una onda que se expandía por haber atravesado el horizonte. Se comienza a achicar, 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 pasa por debajo del nivel del infrarrojo y desaparece de nuestro nivel, entrando, dependiendo. Hay electrones que entran por el protón y se comunican con la antimateria, y hay otros que entran al neutrón y se comunican con lo de arriba, con lo superior. Y así obtenemos información tanto de las densidades superiores como de las densidades inferiores, porque la antimateria son niveles intermedios, son como las teclas negras, así que siempre son inferiores. Bien, volviendo a lo filosófico, volviendo a lo que es el árbol del bien y el mal, eh, se habla del pecado original porque es un error tremendo creer que yo como ser humano, como ser intelectual, puedo decir esto es bueno o esto es malo, porque en realidad afuera las cosas son simplemente lo que son. Que yo las quiera ver como buenas o malas no hacen no las vuelve buenos o malos. Eso significa que el bien y el mal solo existen dentro de la visión del observador, no es algo real. Básicamente, creer que podemos decir que existe lo bueno y lo malo es creer que podemos criticar a Dios. Si bien Dios no creó la manifestación, siendo el primer efecto, todo lo que existe a través del principio de la conservación de la energía, así que ya todo es de la manera más eficiente que pudo ser. Así que los conceptos del bien y el mal están mal empleados. Deberíamos, como seres intelectuales, deberíamos hablar de lo que posee coherencia y lo que no posee coherencia con la vida. El, el otro eje sería el símbolo que entendemos como el árbol de la vida y la muerte, que actualmente es considerado un símbolo cabalista y de hecho lo enseñan pésimo. Hay esferas específicas que están suprimidas en el Kabbalah para que la gente no logre la coherencia con su espíritu y así no lograr la conexión a través del cuarto chakra ni a través del séptimo. Hay una esfera que falta en el centro y hay una esfera que falta arriba, que sería la que conecta con el alto ser. Básicamente, el árbol del Kabbalah serían los 7 chakras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con con los términos intermedios que surgen. Y al hacer las conexiones,
pues te surge el arbolito del Kabbalah. Si sacas todas las... El, este sería el centro del árbol. Acá estaría el cuarto chakra. Estos serían 5 6 7 y aquí sería 3 2 1. Por eso se habla del árbol de la vida y el árbol de la muerte. Existir a través del instinto nos individualiza, nos aleja del resto de lo que es la vida, no, nos separa. Y por eso se habla de que es muerte, porque no se está haciendo parte de la vida, como es lo que nos enseña el símbolo del Ankh egipcio, en donde está la dualidad, el camino para abajo es tan pesado como el camino hacia los lados, y solamente el camino de arriba es el que te permite ser parte del ciclo. Como símbolo, históricamente, eh, la cruz cristiana original no era como la cruz que conocemos ahora. La cruz original era una letra T. Eh, las cruces más antiguas que se han encontrado en el mundo tienen relación a los celtas. Se han encontrado en Bulgaria, Rumania, eh, en toda esa zona que tiene que ver con el lado norte del Himalaya, que sería como la parte por donde puedes pasar entre la parte de arriba del continente y la parte de abajo. Estás obligado a pasar por ahí y es probable que por eso hayan tantos mitos y tantas cosas extrañas en esa zona de Rumania, Bulgaria, Croacia. Y se han encontrado tantas cosas porque era un territorio que es frontera. Así que había mitos que llegaban de un lado al otro y viceversa, que se juntaban ahí en el centro. La leyenda de los Upir, por ejemplo, las criaturas estas reptilianas que chupaban sangre, que luego fueron cambiadas y maquilladas hasta llegar a ser el mito actual de los vampiros, son originalmente de Rumania. En Bulgaria, Croacia se han encontrado pirámides, eh, eh, túneles subterráneos, estas mesas holográficas de los Anunnaki, que no son Anunnaki realmente, sino que son Nefelim. Y hay mucha cosa pasando en esa zona. Eh, la cruz original del cristianismo se llamaba la cruz Tau. La cruz Tau es una letra rúnica, ¿ya? De ahí ya tenemos, ya por segunda vez, hay una conexión con los celtas, lo que da grandes indicios de que el concepto del Cristo era tartario. Ya van dos. Tenemos las cruces más antiguas, que son de origen celta, y tenemos la cruz Tau, que es una runa. El, la cruz Tau fue la cruz original que usó el cristianismo primitivo. Quizás los monjes franciscanos fueron los últimos en utilizarla, y tiene relación a la forma en la que murió Zoroastro, en realidad. Zoroastro fue crucificado en una T negra hecha del meteorito negro que cayó de Satien y que actualmente el Islam adora como la Meca. Y sería la razón de por qué el Islam es tan ambicioso en cuanto a la meta que tiene de dominar el mundo completo, de volver islamista a todo el planeta. Eh, el siguiente símbolo del que les voy a hablar sería el pez de Jesús. El pez, eh, a nivel del New Age, lo relacionan a Acuario, a la era de Acuario. Pero el símbolo de Acuario es un niño vertiendo, o un joven vertiendo un cántaro de agua en el mundo, o bien también es representado por dos olitas, una encima de la otra. Piscis es el signo que lleva un pez como símbolo y no es un solo pez, sino que son dos peces. Por lo que eh, Jesús fue la era de Piscis y ahora nos viene la era de Acuario. Y por ende, el pez de Jesús no tiene que ver con la era de Acuario, sino con la era de Piscis. Piscis, al ser los dos peces que giran hacia adentro, representa la idea de buscar en nuestro interior esa luz que somos para, a través de Acuario,
poder vertirla en el mundo. Como humanidad miraremos hacia adentro de nosotros mismos para hallar eso que somos realmente, eso que nos hace sentir útiles para el mundo. A eso se refiere la idea de Acuario, como por ejemplo yo que soy enseñante y le dedico mi vida a enseñar. Hay otros que son sanadores y se dedican a sanar, hay otros que son reconciliadores, hay otros que son rupturistas. Bueno, en fin, tenemos muchas misiones. El, con el pez nos encontramos con nuevamente otra situación relacionada a los celtas, ya que realmente el pez es la runa Odal, que es la letra O en el idioma rúnico, y tiene relación a la abundancia, o más bien a lo femenino, a la conciencia de lo femenino, porque lo omega habla de la totalidad, de abarcar todo lo que hay. Y la misericordia de lo femenino se basa justamente en eso, en abarcar y ayudar a todos los que se pueda ayudar, que básicamente es la idea central del mensaje del Cristo, que es el altruismo, en donde busco ayudar a todos para que todos estén bien y eso hace que yo también esté bien, eh, donde en cambio, si yo me dedicara a buscar estar bien solamente yo, voy a estar bien con interrupciones porque voy a tender a chocar con los demás, que tendría que ver con el concepto de pecado, que es cerrar el blanco. Y el peor blanco que puedes elegir eres tú mismo, porque pasas por encima de los demás. Eh, Otro símbolo interesante podría ser el corazón ardiente de Jesús. En este símbolo podemos ver un corazón herido, supuestamente por la lanza del romano, que mató a Jesús, pero ese corte fue en un costado, bajo las costillas, y no en el corazón, que está en el centro del pecho. También vemos que está rodeado por una corona de espinas, que sería la corona de espinas que llevaba en la cabeza, supuestamente. Luego, lo del ardiente sería porque trae una llamita encima, y esa llamita está a los pies de una cruz. No logré encontrar el símbolo original, ya que este símbolo es de origen jesuita, y los jesuitas son quizás los más blasfemos que hay. En el símbolo original, la cruz está como ladeada, es como que el fuego lo hubiera quemado la base y la cruz estuviera cayendo. Entonces, al reunir todos los símbolos que reúne esto, tenemos que nos dicen que el corazón de Jesús no late, está sangrando, y bueno, básicamente no lata, no puede latir con la libertad que quiere latir porque lo está apretando una corona de espinas. Y sumado a esto de que la cruz se quema y cae al piso, no parece ser un símbolo que apoye o glorifique a Jesús, sino que es más bien un símbolo que nos dice que lo crístico, la conciencia de lo crístico, ha logrado ser dormida, callada, a través del dogma y la adoración a una figura, en vez de, ya que los cristianos no buscan ser como el Cristo, se dedican solo a adorar a un ídolo que les crearon. Bien, el siguiente símbolo tendríamos que hablar de la paloma. Bien, la paloma se traduce como mensaje o mensajero. Eh, Como símbolo se puede utilizar de dos formas, como una paloma que cae. Cuando la paloma cae es porque hay un mensaje que nos llega y normalmente simboliza la doctrina de Lucifer. Cuando es una paloma que sube, se refiere al mensaje del Cristo expandiéndose por el mundo. Que no es algo que veamos realmente porque lo que se extiende por el mundo es la adoración al Cristo y no la práctica de lo crístico. Eh, a nivel de los judeocristianos, vemos a la paloma como
el arcángel, como el arcángel Gabriel, avisándonos que María va a ser madre, y luego vemos a la paloma fecundando a María. Eh, este movimiento, o sea, en realidad todo el mito de Jesús, su nacimiento y la resurrección, los 3 días, todo eso tiene mucho que ver con el mito solar. Pero en particular este detalle de la paloma es demasiado similar a la usanza de Zeus, de, de disfrazarse de un ave, generalmente un cisne o un águila, para seducir mujeres y embarazarlas, que es de donde nacen todos los semidioses griegos. Sé que en Roma a Zeus le llamaban Júpiter, pero dada que es la misma base, da lo mismo si le llamo Júpiter o le llamo Zeus. A nivel de mito sigue siendo lo mismo. Entonces, que Jesús haya sido concebido por una paloma, lo deja como un semidios, como un posible hijo de Zeus. Y eso es ideal para que los romanos puedan aceptar a Jesús como figura divina. El... Vamos a seguir con el símbolo del cáliz. El cáliz es un símbolo que tiene una profundidad enorme y no tiene nada que ver con lo que nos dicen sobre el cáliz. El cáliz tiene que ver con un sólido platónico que entendemos como el octaedro. Este sólido tiene relación a la forma en que la información nos llega desde arriba y cómo la información nos llega desde abajo. Esa figura es el octaedro. De hecho, las pirámides tienen relación a esto, ya que las pirámides son la mitad de un octaedro, por lo que funcionan como una especie de tapón gravitacional. La figura en sí misma tiene, por ejemplo, tiene un cierto peso en la punta, y si aplicas la misma medida hacia abajo, el peso se va multiplicando en razón de phi. Es como que fuera, es como una escala musical, pero de gravedad, que, que básicamente frena los haces de energía que brotan desde la singularidad de nuestro planeta para poder anclarlos a una menor altura y poder formar la red crística. Es básicamente para que nos sigan, nos sigan acelerándose indefinidamente. Estos socavones que aparecen en el mundo de repente son lugares en donde no alcanzaron a poner una pirámide, un templo o un lugar sagrado para poder canalizar esa energía. Entonces la energía sale así libremente y alcanzando la velocidad suficiente como para hacer que la materia se vuelva energía. Y eso hace que una gran cantidad de materia desaparezca de golpe. Eh, Volvamos al tema del cáliz. Eh, Está la Kundalini Shakti, que sería el alcanzar todo el potencial luminoso del alma, y estaría la Devi Kundalini, que sería lo opuesto, que sería llenar el alma de oscuridad. A la Shakti le llaman la iluminación, y realmente la forma oscura no tiene un nombre, más allá de Devi Kundalini. Eh, en teoría, hay un tercer estado que yo no he buscado, que sería lo que se conoce como el bodhisattva del budismo o del hinduismo, que sería esto de ser un dios vivo, una persona que tiene el control sobre la materia y la conciencia, alguien que puede espiritualizar la materia o incluso generarla. Un caso conocido de esto sería un sabio hinduista que se llama Sai Baba. Sai Baba tenía la costumbre de pasearse por la India y regalaba medallas de santos.
a los extranjeros que veía. Él se acercaba a un extranjero y le decía, ¿cuál es tu religión? Y él le decía, no sé, soy mariano. Y él llegaba y materializaba una cadenita con una medalla de María y se la entregaba. O de San Martín de Porras, o el santo que le pidieran, él llegaba y te pasaba una medallita del santo que le pedí. A Saibaba le hicieron algo parecido a lo que le hace L a Kira para saber si es Kira y lo encierran en una habitación desnudo por varios días y sistemáticamente cada cierto tiempo le piden una medallita diferente y él siempre entregó la medallita que le estaban pidiendo. Pero claro, como no hay forma de explicar cómo lo hace, la ciencia dice esto no es concluyente y simplemente es olvidado y dejado debajo de la alfombra de lo que la ciencia olvida por no poder explicar por qué existe el fenómeno. En teoría, y bueno, en teoría, si se lograra voltear el octaedro, se formaría esto, que es como el símbolo del reloj de arena, el símbolo del infinito, si lo viéramos con círculos. De hecho, si lo viéramos con círculos solamente, se forma esto. Algo mucho más parecido al cáliz, me quedó medio gordito lo de abajo. De hecho, lo de arriba es más gordito que lo de abajo, porque lo radiante vale el doble, entonces lo de abajo quedaría más chiquito y se te forma un cáliz. Eh, el siguiente símbolo del que les voy a hablar sería el llamado ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve es otra situación en la que nos encontramos con un símbolo celta. El ojo que todo lo ve es lo mismo que la triqueta celta. Este símbolo representaría al tetraedro, lo que llaman el primer sólido platónico. Y sería la referencia a lo femenino, masculino y neutro del segundo nivel de lo creado en relación al espíritu de la unicidad en el primer nivel de lo creado. Entonces, el ojo, que todo lo ve, es el espíritu, es el primer espíritu, y las tres puntas que lo rodean sería la Trinidad, que sería la disciplina de lo masculino, la misericordia de lo femenino y el autosacrificio del Cristo perfecto o del amor incondicional. Eh, Otro símbolo interesante serían los tipos de cruces que hay que llevan más rayas, por así decirlo. Está la cruz templaria, en donde, por ejemplo, en esta podemos ver que la raya del centro es la más larga y luego van disminuyendo hacia arriba. Pero, y bueno, si completáramos las líneas que faltan en la parte de abajo, pues se nos forma el octaedro del que les hablaba recién. Otra cruz interesante sería la que actualmente usa el Papa, que de hecho fue aplaudido por usar una cruz tan simple, que no está ornamentada, ni es de oro, ni nada. Pero lo curioso de esta cruz es lo que tiene tallado dentro. Dentro podemos ver que en el fondo hay un rebaño que se estaría refiriendo a los creyentes. Vemos una paloma que cae sobre el rebaño, que significaría dejar caer la doctrina de Lucifer sobre las masas de borregos. Y en primer plano tenemos un hombre similar a Jesús que lleva un cordero sobre sus hombros, que sería el sacrificado, pero no sujeta las patas del cordero con el brazo que le corresponde a cada lado, sino que tiene los brazos cruzados y ese es el símbolo de la muerte. Entonces, como símbolo general, la cruz nos está diciendo que el Cristo ha muerto y ha sido alejado del rebaño
para poder dejarles caer el mensaje de Lucifer, lo que está muy, muy curioso. Eh, ¿De qué otro símbolo les puedo hablar? Bien, otra cosa, bueno, esto no es un símbolo, sino más bien es un instrumento. Estaríamos hablando que sería el rosario. El rosario proviene de un instrumento, de un artículo hinduista que se llama el japamala. Y probablemente los que vieron Saint Seiya, los Canvas, recuerden que el caballero de Virgo usó un japamala de esferas oscuras, ya que cada una de estas esferas representaba a uno de los caballeros oscuros y eran 108, al igual que las esferas del japamala. El 108 es el número de la cantidad de frecuencias del pensamiento, la cantidad de cualidades que la voluntad puede tener. El, el altruismo, la bondad, la maldad, la cobardía y bueno, y todas esas cualidades de la voluntad en total suman 108. Esto tiene relación a que si yo, por ejemplo, eh, tuviera un punto fijo en el espacio y a ese punto fijo yo le pegara una esfera, o sea, no una cuerda, y al final de esa cuerda otra bolita, en una relación similar a la de la Tierra con la Luna, un efecto gravitacional, yo tomara la bolita pequeña y la lanzara a girar alrededor de la otra, aprovechando que está unido a una cuerda, que en realidad sería el tensor gravitación, lo que se entiende como tensor gravitacional. Eh, si yo la lanzo con un ángulo equivalente a pi, la bolita se va a demorar 36 vueltas en volver a pasar por donde ya pasó, o por lo menos para cubrir un rango por el que ya ha pasado. El rango sería la diferencia entre por donde pasó por primera vez y donde pasó por segunda vez. Ese espacio sería una escala. Entonces, en 36 vueltas volvería a pasar por encima de del primer rango y de hecho lo sobrepasa por el equivalente a phi. Lo simpático de esto es que si luego tomamos ese mismo toroide electromagnético y lo dividimos en las tres partes que le corresponden como positivo, negativo y neutro, el 36 se multiplica por 3 dándonos el 108. Y si se fijan, no sé, los nombres de Dios en el Kabbalah son 72, que sería un 36 por 2, donde nos estarían hablando de la voluntad radiante y la voluntad neutra, aunque hay que acotar que en el Kabbalah esos 72 nombres de Dios son las 36 frecuencias neutras y las 36 frecuencias oscuras. No están las radiantes allí, por eso los judíos tienden a ser tan egoístas y ambiciosos, porque no se les enseñan cualidades radiantes. Eh, Bien, ¿qué más me pidieron? Eh, Está la mitra, ¿ya? La mitra es el gorrito que usa el papa, que parece la boca de un pez y tiene relación a eso. En realidad, este gorrito proviene de Babilonia, de un dios que se llamaba Dogón. Según la leyenda, Dogón salió un día del agua y gracias a eso la humanidad comenzó a existir en la tierra. El- a través de la mano Anunnaki, este mito es alterado y nos cuentan de que Enki llegó al planeta y después de un rato los científicos, los Zetas, los, los grises, reclamaron porque no eran mineros, sino que científicos, así que Enki se vio la necesidad de crear una especie de esclavo y se dice que no podía llegar y hacerlo simplemente faltándole el respeto al orden, como si supuestamente los Anunnaki respetaran eso. Y supuestamente pasó mucho tiempo en el agua hasta que los seres del agua
se familiarizaron con él y lo aceptaron. Y le pidió permiso a los seres más inteligentes que habían en el planeta en ese tiempo, que serían los cetáceos. Y los cetáceos eh, aceptaron y le permitieron crear a los arios como mineros. La historia real y verdadera sobre esto es que como los pueblos de Atlántida migraron a esta zona de lo que sería el Medio Oriente, al entrar por el Mediterráneo y todo eso, ellos llegaron trayendo mitos, ellos como tercera humanidad, traían mitos de una segunda humanidad. La segunda humanidad fue fundada por Sanat Kumara y sucede que cuando él llega a nuestro planeta, por haberse quedado confinado a nuestro sistema solar por la cuarentena que se impuso para que los espíritus contaminados del luferanismo no encarnaran en otros planetas y terminaran contaminando otros lugares. Esa es la razón de la cuarentena. No es una cárcel en nuestro planeta. No es un lugar donde atrapan a los malos o engañan ángeles para que estén alimentando a un supuesto demiurgo. Eh, Sanat Kumara, cuando llega, se da cuenta de que la primera humanidad había sido ensuciada con la sangre de los Elohim, así que decide fundar una segunda humanidad y toma al hombre rojo, que entenderíamos como el aborigen americano, los latinos, y le pide ayuda a la gente de Sirio, que son cetáceos, son la gente, son humanos cetáceos. Y la gente de Sirio acepta, pero ellos no son genetistas. Pero sí aceptaron brindarnos una fuerte parte genética femenina porque nos estaba haciendo falta eso, más de lo femenino. Así que Sanat Kumara le pide ayuda a Enki por ser genetista para generar una segunda humanidad limpia de la sangre Anunnaki, de la sangre Nefelim. Y allí fue cuando Enki aprovecha de pedir de favor y le permiten hacer un esclavo aprovechando la sangre del hombre azul, al que él le pensaba agregar un poco de genética reptil para poder hacerlo más funcional. Claro, antes de esto, Enki tuvo que pedirle permiso a sus jefes, los Dracos. Los Dracos no habían olvidado su encuentro con nosotros en Tiamat. Todavía tenían ese recelo con estos seres felices y alegres que eran inmortales y que no les podían hacer nada porque tenían un poder infinito de creación. Así que le dan las instrucciones de Enki de algo así de cortarnos las alas. Y esta segunda humanidad que se generó con la genética cetácea y la del hombre rojo fue generada solo con 2 hebras de las 12 que nos corresponden. Nos dejaron solo la de la identidad y la de la sexualidad, y eso explica por qué somos tan antropocentristas y tan hipersexualizados. Y estas 2 hebras nos influyen demasiado. Eh, entonces, tenemos que el personaje de Dogon, en realidad, se refiere a lo que nosotros entendemos como sirenas, que también podría ser entendido como ciranos. La- la- los- esta raza humana, la segunda, que nace a través de la genética cetácea, fueron sirenas por mucho tiempo hasta que lograron evolucionar para estar en tierra firme, y ese fue el momento en que Sanat Kumara los toma y los deja en el continente de Lemuria para que progresen y puedan evolucionar a una humanidad como la nuestra. Cuando Lemuria se hunde, la gente migra a América, llegan arriba. Sanat Kumara tomó a los más sabios, a los más elevados espiritualmente, y los llevó a otra isla que estaba en el Atlántico y los ayudó a fundar una tercera humanidad que sería Atlántida. Y por eso los atlantes,
poseen el mito de Lemuria al llegar al Medio Oriente. Y por eso los sumerios tenían conocimiento de este pasado en donde tuvimos relación con los peces. Bueno, en realidad con los cetáceos. Por lo que sería un asunto mucho más viejo que Sumerio. Mm, Esta cruz en particular tiene relación al símbolo que entendemos como el esvástica. La esvástica nos señala inicialmente el eje X y el eje Y y nos dice que sobre cada eje surgen más ejes y cuatro torques diferentes, que serían las cuatro cruces que nos muestra la imagen, que sería lo mismo que el cultrún mapuche o las cuatro ondas encantadas mayas. Aquí se está refiriendo básicamente a que el universo como totalidad se podría dividir en cuatro tipos de realidad. Las que se mueven hacia adelante como partícula, las que se mueven hacia adelante como onda, las que se mueven para atrás como onda y las que se mueven para atrás como partícula. Un ejemplo de esto, probablemente, o quizá en lo más cercano a lo que podríamos llegar, sería el tema de la electricidad. Hay electricidad caliente y electricidad fría. La caliente se mueve hacia adelante y por eso produce fricción y por eso produce calor. Y la que es fría se mueve hacia atrás. O sea, se mueve en el circuito pero hacia el otro lado, jalando el flujo eléctrico hacia la fuente en vez de ser la fuente la que emana la electricidad. Y eso hace que haya una especie de, ¿cómo se podría decir? Algo así como una acumulación de capas que retroceden, que terminan haciendo que todo se alentice, porque los fluidos llegan a un punto en que no pueden comprimirse más. Eh, Hablando ya a nivel así a nivel de todo el universo, aquí estaríamos hablando de lo que entendemos como el alto astral y el bajo astral, de un lado, y del otro lado estaría la baja fisicalidad y la alta fisicalidad. Ya que no sé si se han fijado, pero la quinta densidad, la gente de la quinta densidad vive dentro de planetas, igual que nosotros, pero es un tipo de fisicalidad mucho más elevada que acá. Es la realidad donde lo electromagnético es físico, y para nosotros lo electromagnético es sutil totalmente y lo podemos atravesar y no hay ningún problema. El, Les voy a hablar ahora de las imágenes que me pidieron de las que hablara. Tenemos esta en donde vemos a un cura, pero lo que nos señalan es lo que aparece atrás, donde vemos una especie de platillo volador arriba, dos cositos que van para los lados, que señalan dualidad, y luego una escala al parecer, puede que sean 10 copitas para abajo. ¿Ya? Este símbolo del, del triángulo, el símbolo del triángulo trinando, formando 10, es un símbolo griego que llaman tetraxis y se refiere a los tres niveles de la creación: lo espiritual, lo mental y lo físico, y la forma en que se va fractalizando y aumentando el número. Al ser dos, nos estarían hablando de, de un símbolo que Nassim Haramein usa mucho, que le llama la matriz isométrica, que sería esto mismo, pero de cuatro niveles, con otra de estas mismas cruzadas, generando 64 tetraedros, que si rodeáramos con esferas, obtendríamos las 64 esferas de la flor de la vida.
Entonces, este símbolo que vemos atrás nos habla de los niveles de la luz y los niveles de la oscuridad y cómo están entrelazados. Pero el platillo volador nos habla sobre Zoroastro en realidad. Hay muchas pinturas en donde aparece una nave en el momento en que Jesús muere, pero en realidad esto pasó con Zoroastro. Cuando Zoroastro es crucificado en la T negra, eh, su cuerpo y su alma fueron contaminadas con una gran cantidad de oscuridad y eso hizo que cada uno de sus átomos se densificara y como para que se entienda se volvió simplemente un polvo negro que cayó al piso. Esto sería muy similar a lo que le sucede a Lucy en la película cuando está en el avión. Hay un momento en que empieza como a desmaterializarse y se vuelve un polvo negro. Y esa escena sería una referencia a esto que le pasó a Zoroastro. Eh, por culpa de esta densificación cae el infierno, que sería el Chambala, y ve que está lleno de seguidores de Jehová que llegaron ahí por la ignorancia de seguir a este demonio que se hace pasar por Dios, y perdonó el pecado de todos ellos y dejó el Chambala vacío, y luego de eso se volvió a materializar inmaculado flotando frente a la tenera, que es de donde vendría esta imagen de Jesús flotando frente a la cruz. Y luego de eso llegó una nave y se lo llevó. Ya eso hace referencia a esta parte del mito de Jesús que no aparece en la Biblia porque es parte de un mito mucho más antiguo. Y me preguntaron por los colores también. Eh, Hay una imagen de Jesús, es que el Jesús de la misericordia, en donde desde el corazón de Jesús brota un espectro rojo y un espectro azul. Este símbolo nos habla de algo que en el gnosticismo es llamado la llamatrina, que sería el color rosado del tercer chakra en positivo, que sería el amor incondicional, el verde, verde claro, que sería el color de la armonía, el respeto al orden, y el color celeste, que sería el color del que el celeste se refiere a algo así como el amor por regalar cosas sanas para los demás, para regalar lo que está limpio, nutrir a los demás. Básicamente el celeste refleja la búsqueda de la edificación, el crecer uno y ayudar a los demás a crecer también. Entonces la llamatrina sería rosado, verde claro y celeste. Y guardaría mucha diferencia con lo que Samael, el charlatán de Samael, presenta como la llamatrina, ya que la llamatrina de Samael es amarillo, que representa el miedo, tiene un rojo, que representa la pasión, que por ahí lo matizan un poquito para que se vea un poquito más rosado, y luego un azul, que también matizan para que se vea un poquito más claro, pero en realidad el azul oscuro representa a las mentes cerradas, las mentes que no aceptan nuevo conocimiento. Algo muy común que hago es que cuando paso cerca de alguna cosa religiosa y escucho que hay un pastor o un cura predicando, suelo entrar para verle el aura. Y sí, hay que reconocer que en algunos casos han habido pastores con blanco en su aura, que significa una conexión real con lo divino. He visto celestes, he visto rosados, he visto unos pocos contados con una mano, que efectivamente, de verdad, sinceramente, desde su corazón quieren entregar eh, ese mensaje. Pero la realidad es que la gran mayoría son rojos y lo hacen, lo que significa que lo hacen más que nada por ego, o sea, que hablan para escucharse así. Muchos que son azules,
lo que significa que están totalmente cerrados en lo que creen y creen que ya están listos y no hay nada más que aprender. O sea, que básicamente no hay ninguna razón para la que sí, por la cual deberían seguir vivos. Y lo que más, bueno, quizás lo que más perturba es cuando se ven naranjos. El naranjo representa placer, representa que lo están gozando. Entonces, ver a un pastor que su aura se pone naranja cuando las monedas o billetes comienzan a caer a la charola de las limosnas, es feo, es muy feo. Recuerdo también un caso que una vez entré a una iglesia jesuita, se veía morado oscuro y eso está usando la mente para la maldad bastante. Y bueno, espero que no se me haya ido nada. Si me fue algún símbolo, podríamos hablarlo en otro momento. Hay uno, la cruz papal. Este símbolo, pues al mirarlo no se ve como una cruz, se ve como con una letra P. Y para los que vieron Juego de Tronos, recuerden, recuerden que la crucifixión no era tan así como nos plantean de que paraban un poste con otro poste cruzado y que atacaban a la gente. Que por qué alguien se daría la paja de levantar entre dos o tres personas a alguien para crucificarlo. No tiene mucho sentido. De hecho, la cruz que supuestamente arrastró tampoco fue una cruz. En el monte del Calvario habían árboles que habían sido afilados y a los que iban a ser crucificados los obligaban a arrastrar el madero que iba a ser colocado en ese filo, porque traían un agujero, entonces hacían encajar. Entonces era una cosa como que el árbol tenía esta punta, esta forma, y hacían encajar el madero por el agujero. Lo dejaban ahí, entonces ahí crucificaban a la gente. Jamás arrastró una cruz, arrastró el madero, el madero vertical. Tampoco fue Jesús, fue Judas. Cuando Jesús supo que lo querían matar de forma ejemplar, se lo arrancó nomás. Y al que pillaron fue a Judas. Y a Judas lo crucificaron en nombre de Jesús. Principalmente porque la mayoría de la gente solo sabía de Jesús de oído, sabía qué es lo que él hablaba, qué es lo que predicaba. Pero al mirarlo, por la calle, se veía que había un montón de gente caminando. Alguien no se sabía exactamente quién era, pero sí Judas era de los que estaban en el grupito de la punta. Lo reconocieron por eso. Eh, esta cruz, la cruz papal, cuenta la leyenda, Papa soñó con esto, en el símbolo le dijeron que si él usaba ese símbolo, iba a tener la victoria asegurada. Partida, no interviene en nada, porque simplemente es lo que es, y la fuente de prana del universo. Gracias a eso, todos esos, lo que es, hacer movimientos y todo el orden se desarme. Que esto de que Dios dice, o como dice cada choto, pueden haber entidades oscuras o entidades superiores de la luz que nos envíen mensajes, pero jamás va a ser Dios. Esto. Agregamos el detalle de que la luz jamás apoyaría a ningún bando en una guerra, porque la luz no apoya a la guerra. Nos queda con que la entidad que contactó a este papa no era de la luz. Son más de esos detallitos que hacen que el catolicismo realmente sea más satanismo que algo luminoso, realmente. Partiendo básicamente, bueno, lo más satanista que tiene el catolicismo es habernos metido este precepto de la autosalvación.
No hay nada más egoísta que vivir tratando de ganarse una nube por estar buscando la autosalvación. El recordar ser bueno porque hay un castigo por ser malo o un premio por ser bueno, no es ser bueno realmente, es fingir ser bueno o es recordar ser bueno o es procurar ser bueno. Los buenos no andamos pensando en que somos buenos, simplemente lo somos. Es bastante sencillo. La autosalvación cristiana es muy cercana al salve el yo de Crowley. En la escuela satanista de Aleister Crowley, la bestia 666, que sería el Samael de los griegos, él enseñaba esto de que lo más importante es el yo y que el yo prevalece y que incluso llegando a tirarse frases como la verdad es, tu verdad es la verdad porque es tu verdad. Así es bastante triste que lo Cristo se haya vuelto satanista. Bueno, de hecho, Anton Lavey lo dice en algún momento. Él dice, las religiones son todas satanistas y vivimos en una era neosatanista. Y efectivamente es así, que la gente adora falsas imágenes que generan esqueletos energéticos en el bajo astral por ser creaciones huecas. Los espíritus puros las ocupan como cuerpo y ganan los atributos que la mente le dio a ese envase. Esto me recuerda, pasaron varias cosas cuando visité esa vez que entré a ver a un padre jesuita. Eh, Cerca del altar había una estatua grandota de la Virgen María. Me paré enfrente de ella, me dio un efecto, fue una oscuridad tan grande ante mí que da como la sensación de querer arrodillarse, de estar vencido. Tiempo después me pasó lo mismo con una estatua en un cementerio. Tenía esa misma frecuencia oscura, era como que se alimentara del dolor. Y eso es muy curioso porque nadie va a la iglesia a agradecerle a Dios, la mayoría va a pedir, va a lamentarse, va a preguntar por qué me pasó esto. Estas cosas. Las iglesias prácticamente son el McDonald's del bajo astral, las discotecas. Hay demasiada lujuria y vicio en una discoteca. Esos son los McDonald's de la oscuridad. Y otro detalle de la iglesia que siempre me ha parecido curioso, que las iglesias jesuitas siempre están pegadas a un colegio de básica. Ni siquiera es un colegio de media, porque entre lo que entenderíamos como secundaria, no son niños que ya tienen el criterio formado como para decir, oye, no me toques, o para pasar por encima de las figuras de autoridad. Eh, Estos colegios siempre están al lado de un colegio de básica, de niños. Y lo curioso de esto es lo siguiente. Las iglesias jesuitas siempre tienen una diagramación. Está el pasillo que lleva al altar, están las banquitas. A mitad de camino del pasillo hay dos puertas. La puerta de la izquierda siempre, siempre, siempre lleva a los dormitorios de los curas. Y la puerta de la derecha siempre, siempre, siempre lleva al patio de los niños, a donde van al recreo. No cuesta nada que el cura salga al patio, tome a un niño, se lo lleve, lo haga persinarse y arrodillarse frente al altar, y luego se lo lleve a sus habitaciones. La facilidad para que suceda esto es demasiada, sumada a la casualidad de que todas las iglesias jesuitas tienen un colegio al lado. Eh, con- Hablando un poco más de los jesuitas, tenemos que la sigla que ellos usan es HS, supuestamente en relación a Jesús, pero no es así.
En realidad esto se refiere a Horus, Set, tres dioses de la camada Anunnaki. Sabemos que tuvo un hijo con su hermano. A ese hermano le cortaron la diuca, lo cortaron en partes, y ella lo rearmó. Por lo que nos está hablando de lo que llamamos lujuria. Y la lujuria es la forma oscura de lo femenino. Set representa a la belicosidad. La belicosidad es la oscuridad de lo masculino. Y nos queda Horus. Y Horus representa sabiduría. Por lo que nos queda con que el símbolo que usan para identificarse los jesuitas es referencia a la sabiduría de la oscuridad. O sea, los jesuitas no están diciendo nosotros controlamos la lujuria del mundo. Tiene que ver con la hipersexualización, con la vanidad, la banalidad, donde estaría metido el mundo de la moda, donde estarían los Instagramers que se dedican a ese mundo del maquillaje, mundo de los peinados, toda esa banalidad y esa frivolidad con la que adornamos nuestros cuerpos en vez de adornar nuestras almas con sentimientos que valen la pena. Tampoco dicen que ellos comandan la velocidad, aunque sí sabemos que el Vaticano tiene una fuerte presencia en lo que es la venta de armas a nivel mundial. Hay muchas imágenes de los curas bendiciendo las armas más modernas que están fabricadas. Ellos dicen ser la sabiduría de la oscuridad. La tercera forma de la oscuridad es la ambigüedad. ¿Qué cosa puede ser más ambigua que decir llamarse a sí mismo? Esto refiere a lo crístico, cuando son justamente lo opuesto a eso. Otro detalle simpático de los jesuitas, simpático ni lindo, que el- las bombas nucleares que cayeron a Japón fueron en la misma fecha en la que los jesuitas fueron expulsados de Japón. Se podría decir que la primera bomba fue bomba de guerra con la intención de guerra, pero la segunda fue totalmente innecesaria, que tiene que ver con los deseos de venganza de los jesuitas, al punto de que una de las primeras imágenes comenzaron a dar vuelta al mundo luego de la caída de las bombas atómicas, pero la imagen de una iglesia a la que una iglesia que supuestamente sobrevivió la bomba y es una iglesia, ya que lo primero que hicieron para hablarle al mundo sobre esto fue burlarse de que los burlarse ya habían logrado, y claro, en forma de un mensaje criptado para ellos mismos, o para el bull. Bueno, espero, señorita Lupita, que esto le sea útil. Gracias por su tiempo, chicos. Si me quieren apoyar, déjenme su like, suscríbanse, compartan los videos con quienes encuentren que esta información podría serles útil. Apóyenme en el Patreon si quieren y les recuerdo que los que me apoyen por Patreon recibirán el libro para aprender a ver el aura.
que es una habilidad muy simpática, ya que nos permite saber a quién tenemos enfrente. El ejemplo que siempre doy es que, por ejemplo, a mí, yo que uso, soy morenito y que uso Yoki, al entrar a un supermercado pasa que los guardias me siguen inmediatamente, me consideran delincuente de una. Y si el mundo supiera ver el aura, los guardias de supermercado podrían ver qué gente tiene el aura amarilla, qué gente siente miedo, porque parte del robar tiene que ver con la adrenalina que se siente por el miedo a que te pillen. Entonces, si los guardias de supermercados pudieran ver el aura, solo seguirían a los que sí tienen la posibilidad de robar y no estarían discriminando a todas las personas por la forma en la que se ven o se... Bueno, además, también está esto de que puedes ofrecer lecturas del aura. Hay mucha gente que sabe ver el color de su aura y uno mismo no se puede ver el aura, así que se necesita de otros. Y también imprimir la versión de imprenta y venderla en físico si quieres. Realmente esto del libro del aura lo veo más como un negocio para la gente que lo adquiera y como un gran bien a la humanidad si pudiéramos ver a quien tenemos, pues podríamos saber si nos mienten, si nos dicen la verdad, si la gente es sincera, si hay miedo, si hay deseo, si hay ego, si hay sincera intención de ayudar, no hay maldad en las acciones. El aura nos muestra lo que el alma es en el momento exacto en el que las cosas están pasando. Bueno, eso. Gracias por su tiempo, chiquillos, y hasta la próxima.